Tarea de demostración 4, Silvia Liz Hurtado, Teoría del Poder y Territorios. Conflictos y procesos a nivel nacional. Un movimiento es la fuerza a la resistencia de protesta, donde logran transformar los territorios, donde con la gran presión social ejercen sobre todo lo político y lo productivo. No dejan a un lado lo territorial, que es la lucha, lo genuino, la identidad. Elementos que generan manifestaciones. La desigualdad geográfica política en la distribución del poder, no solamente en torno al Estado-nación, sino también en la globalización neoliberal con el capital, desde el sector privado y las multinacionales, que son las que dominan los recursos y los territorios. Como conflicto o situación de orden nacional, tomé el problema de la Panamericana en el departamento del Cauca, que es una confrontación entre las etnias Nasa, Misa o comunidades campesinas. Los bloqueos de las etnias indígenas Misa y paeses de la comunidad Nasa en la vía panamericana de Popayán, Cali, para lograr solucionar sus diferentes conflictos sociales, económicos y culturales. Todos los incumplimientos que sufren por los diferentes gobiernos, su forma de destaponar la vía. Algunos tienen soluciones rápidas, otros al contrario se prolongan por un tiempo indeterminado. Es fácil notar los periodos que pueden ejercer presión, como en épocas de Semana Santa, Navidad, festivos o puentes, que es donde se reactiva la economía del departamento del Cauca, viéndose afectada el resto de la población en todos los campos. El bienestar social se afecta sin discriminación alguna, la canasta familiar se incrementa, la salud se deteriora, lo económico, la parte psicológica de los ciudadanos, son muchas las consecuencias negativas que se reciben, surgiendo así un nuevo problema que abarca a la mayoría de la sociedad. Después de solucionar el problema, los precios se mantienen con el incremento en todos los campos, la vida social se encarece y la pobreza aumenta y con ello la desigualdad. El poder. El autor que escogí, Álvarez. En todos los tiempos es necesario el poder para lograr la transformación de la naturaleza en beneficio de la humanidad y avanzar en el progreso logrando una vida más factible. Álvarez 2006, página 45. La política está marcada por las relaciones de poder. No solo está marcada por el mandato y la obediencia, sino también por la rebeldía, que es un acto político. Toda nuestra vida social se encuentra relacionada con el poder, pero debemos identificar que no todo poder es político. Todo poder es un rango para los individuos en su vida diaria. Los logra amarrar a su identidad, los nombra de forma individual. La imposición de las leyes que deben acatar sin restricción y que las otras personas deben distinguirlas en nosotros, dándose una transformación de los individuos a sujetos, donde se da el poder que somete y subyuga. Povero, 1997. El poder se basa en la naturaleza, su origen y sus manifestaciones, donde se ejerce el poder de unos a otros, y no es un consentimiento, ni se renuncia a la libertad, a la identidad, ni se transfieren los derechos. Viene por un proceso anterior y que se ha postulado permanentemente sin un consenso ni por su naturaleza. Actúa sobre todas las acciones presentes, futuras, y no de forma directa o indirecta sobre los otros individuos. Por ejemplo, una relación de violencia actúa sobre el cuerpo o cosas. Para que exista una relación de poder, se deben unificar los elementos, para que sea justa y que se dé con frecuencia a ambas partes. El filósofo Quijano dice que el poder se basa en una multiplicidad de ámbitos sociales, donde el poder puede actuar en medio de la red. Se debe tener muy en cuenta que lo que genera disputa se debe tener un control. El análisis de la teoría del poder de Foucault se puede analizar desde lo decolonial. Hay cambios que se pueden lograr corrigiéndolos. Son de nuestra época, pero muy diferentes. La teoría de Foucault presenta rasgos inesperados del eurocentrismo, donde su punto sobre el análisis del racismo europeo, antisemitismo, pero no tiene consideración con las otras razas y el colonialismo. Si comparamos al filósofo Quijano con Foucault, donde Quijano se basa desde la sociología omnicomprensiva y Foucault se basa en la reflexión y el análisis filosófico, donde se enfoca en que todo lo que se puede ver, y para Quijano el sistema permanece dominado por el poder de algunos individuos. Los fundamentos del Estado moderno se manifestaron en Italia en el siglo XVI como un medio de concentrar el poder y el príncipe frente a la acción de otros sectores que competían por ejercer autoridad sobre la población. Álvarez 2006. En Italia fue donde se originó el poder, donde una sola persona o príncipe era el encargado de proteger a las personas
frente a los grupos que querían dominar la población. El enfrentamiento del príncipe con los grupos que no estaban de acuerdo con las decisiones que él tomaba han permanecido hasta nuestro siglo XXI, pero con la gran diferencia que el poder está marcado por el soberano, con su participación en la política pública y en la búsqueda de la integración total para el beneficio de todos los ciudadanos sin discriminación alguna. Los territorios, la geografía y sus economías de mercados nacionales, sus impuestos bajo el poder de un monarca único, donde la economía se volvió primordial para la sociedad y con ello los valores, las creencias, las relaciones y cómo se debe convivir. Lo solidario desaparece con el modelo capitalista que solo le da valor a las economías de competencia donde dan rentabilidad y especialmente generan dinero. El poder siempre está ligado desde la historia a la dominación y se ha impregnado desde la colonización, donde sigue marcando el atropello, el abuso, la violencia, la estigmatización social en un mundo global y de forma desmedida. Los hombres por su naturaleza son dominados o algunos tienden a ser dominadores. De esta forma resulta los nobles o los grandes políticos que buscan conseguir el poder de los demás. Los del pueblo solo están a la espera de los límites para la dominación. Pero no quiere decir que solo se desarrolla el mundo en la existencia de estas dos clases de hombres, los que se desvíen por la política y los que no les parece interesante la política. Todos los seres humanos hacemos parte de la política, porque bajo los dominados y los dominadores somos política de un sistema que siempre está regido por la política.